Y bien, el Consejo Nacional de la Competitividad, junto con el Ministerio de la Producción, ha producido un estudio que identifica 41 clústeres, es decir, conglomerados, líneas de producción que podrían ser impulsados. El documento se llama Elaboración de un mapeo de clústeres en el Perú. Y esto ha sido desarrollado por el consorcio Cluster Development Metis Gaia Javier Dávila Quevedo, así se llama, me parece. Bueno, estamos con Carlos Castro, socio director de Metis Gaia, precisamente. Señor Castro, buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, Jaime. Bueno, ustedes fueron contratados para hacer este estudio. Han identificado 41 clústeres. Rápidamente explíquenos qué cosa es un clúster. Bien, primero, sí, nosotros fuimos contratados para hacer ese estudio con una empresa consultora española, de la cual nosotros representamos, justamente para identificar, mapear a nivel nacional todos los clústeres que existen. ¿Y qué es un clúster? Un clúster es un grupo de empresas que comparten un espacio común y que tienen una identidad de negocio. Es decir, son empresas o grupo de empresas que por sus ventajas comparativas y competitivas a lo largo del tiempo ya tienen una identidad propia y que por lo tanto identificarlas permitiría hacer políticas públicas modernas, no proteccionistas, políticas públicas modernas que ayuden justamente a avanzar en la competitividad. Son como ramas, lo que antes se llamaba ramas de producción, digamos, no una cosa así. Por ejemplo, podríamos hacer el símil, pero por ejemplo, tenemos el clúster de la moda vestir. Ya. Por ejemplo, ese es un clúster y cuando pensamos en moda vestir, pensamos en confecciones, sí. Pero si uno quisiera ampliar el concepto, podría incorporar calzado, joyería. ¿Por qué? Porque comparten iguales canales de venta. Claro. Lo importante del estudio, y que hay que mencionar, es que nosotros no creamos los clústeres, ellos Claro. ya existen. Claro. Lo que uno hace es identificarlos, mapearlos, ponerlos en evidencia y justamente decirle al Estado, acá hay 41 con los cuales tú puedes empezar a trabajar para que puedas hacer política pública moderna, como ha funcionado en otros países. Pero ustedes no, digamos, identifican el nivel de agregación, digamos, del clúster, Sí. el nivel de la densidad del clúster. Sí. No lo están haciendo, es decir, porque un clúster puede ser más o menos clúster, en el sentido de que hay una línea de producción, pero no necesariamente los insumos, digamos. Ok, entonces vayamos a la definición. Cuando nosotros entramos al mapeo, Sí. lo que hacemos es identificar la masa crítica, pero que tenga cadena de valor. Ya. La masa crítica de empresas que por su naturaleza tiene cadena de valor. Es decir, por ejemplo, un clúster claramente notorio y que hay que resaltar es el clúster auxiliar minero, no minero. Ya. Es decir, toda la industria que a lo largo de los años se ha generado para dar servicios a la minería. Y tenemos industrias muy potentes que podrían, por su naturaleza ya, salir a exportar fuera servicios, Claro. que podrían hacer licitaciones. Por ejemplo, la evidencia internacional la tenemos con un país vecino. Por ejemplo, Chile tiene el clúster auxiliar minero de Antofagasta, donde hay una gobernanza de estas empresas y donde estas empresas se han identificado como que tienen un interés común y que salen al extranjero a licitar proyectos grandes, en Sudáfrica, en otros países. Pero lo que hay es un clúster metalmecánico principalmente en Antofagasta, ¿no es cierto? Pero digamos, si lo queremos englobar de una manera más general, podríamos llamarlo metalmecánico, pero la verdadera identidad de negocio para ellos es minero, auxiliar Claro, minero. pero por eso en realidad debería ser minero industrial, debería ser el clúster. No sé por qué ustedes separan dos clústeres. Una cosa, la minería trabaja justamente Sí. con la producción de estos insumos. Sí. Entonces eso es el clúster, El precisamente. clúster, no, nosotros no lo separamos, lo agregamos, pero sí tratamos de darle un nombre que refleje la identidad, porque nosotros tenemos el clúster metalmecánico, por decir. ¿Cuál es el problema? Que podríamos tener a los que hacen lavadoras, refrigeradoras, con los que realmente hacen de industria diferente para minería. Entonces, ahí sí es importante, cuando nosotros definimos un clúster, no solamente el espacio físico en donde están, sino también el negocio al cual quieren salir a exportar. Pero el clúster no necesariamente supone geografía, es decir, localización. En clústeres más avanzados, en países que ya tienen un nivel de maduración, los clústeres pueden ser parte de una cadena global, definitivamente. O dentro de una cadena nacional en el También, Perú. claro que sí, claro que sí. Pero, por ejemplo, en este clúster minero y minero auxiliar que ustedes identifican, lo que no se hace, por ejemplo, en el estudio que he leído, no se identifica el porcentaje de equipos y máquinas
que las empresas mineras compran en el exterior versus el porcentaje que compran acá, para saber qué grado de integración nacional hay, digamos, en la producción, qué grado de densidad tiene ese clúster en el país. Sí se hace. Cuando nosotros hacemos justamente la priorización de estos 41 clústeres, o sea, se hacen 41 clústeres, cada uno tiene un nivel de maduración totalmente distinto, pero justamente cuando se hace una priorización, ahí justamente se le da ese peso que mencionas para saber qué ranking podrían ocupar, porque no es lo mismo un clúster que tenga pocos eslabones en la cadena, sean estos maquinaria importada o nacional, que un clúster que tenga peso con solamente producción nacional. Pero a la hora que ya el gobierno... Bueno, pero en ese sentido, a mí no me quedó claro, ¿en qué grado de, digamos, ¿cómo le llama usted? Cadena de valor. En la cadena de valor, ¿cuán integrada, cuántos eslabones están realmente integrados? Es parte de la priorización. En el caso del minero industrial. No, estamos hablando de que existe una industria, por lo menos estamos hablando de 1.000 millones, que se genera a partir de la minería, como industria tractor, en los eslabones de la cadena. Ajá. Ahora, este estudio debería permitir identificar cuáles son esos eslabones de producción industrial y de servicios que se han generado para abastecer a la minería, y cuáles no se han generado, cuáles podrían generarse, pero no se generan porque no hay, qué condiciones faltarían. Esa es la idea de... ¿Cuál es la idea? ¿Para qué se hace esto? Justamente, la idea es primero decir cuáles son las industrias que están maduras, para decir, estas podríamos apostar, porque ya están maduras y han mostrado que a lo largo de los años, por sí solas, sin intervención del gobierno, han generado una identidad de negocio. Ahora, ¿qué toca? Justamente, como ha funcionado en Colombia, en experiencias europeas, el Estado convoca a este grupo de empresas, las hace partícipe, le dice, ahora vamos a mirar que el mercado no solamente es local, el mercado está afuera. Por lo tanto, júntense y vamos a desarrollar, por ejemplo, marcas colectivas, empezar a salir con una sola marca. Seguirán siendo competencia en el mercado interno, pero hacia afuera pueden generar sinergia, pueden tener de proveedores comunes, pueden ser parte de cadenas de valor globales más diversificadas. O sea, la posibilidad de tenerlas mapeadas permite justamente ver qué necesidades tienen y que los actores se junten y que puedan identificar retos comunes. Por ejemplo, el clúster de la moda de Barcelona, lo primero que identificó fue, no tenemos una escuela de moda. Ese es el reto que tenemos en el corto plazo. ¿Qué hicieron? Se fueron a Inglaterra, tomaron de la experiencia y hicieron una escuela de moda. Y desde ahí, de la visión de Barcelona, cambió en el clúster de la moda. Apostaron solo por el diseño. Pero ustedes en este estudio no identifican qué es lo que estaría faltando, porque eso sería... Sí lo identificamos para 16 clústeres priorizados. Bueno, yo he leído, no veo que identifiquen qué falta, es decir, que, como en este caso... Lo que pasa es que para los 41 no se han hecho, pero sí se han hecho para 16 clústeres. Por ejemplo, en el caso del software, que es un clúster clarísimo que existe. Ahorita todavía el Perú, por la madurez que tiene el mercado de software, todavía está en un software que llamamos Software Factory, que viene el diseño de afuera y lo que hacen las empresas es programar. Pero debería, si seguimos madurando y le hacemos políticas públicas modernas, obviamente pasar un software enlatado, que es desarrollar productos para los crecimientos de la demanda. Por ejemplo, en construcción, medicina, tenemos otro clúster, el clúster de la salud, que también es un clúster interesante. O sea, cada negocio genera todo un eslabonamiento que es importante, como ha funcionado en otros países. La idea, por ejemplo, Colombia ya viene impulsando a través de una para agencia... que se identifiquen, digamos, no es usted el que va a identificar qué es lo que... Nosotros lo que hemos hecho... Pero usted me dice que sí lo identifican. Del estudio lo que hace es sale a campo. El estudio lo que ha hecho es visitar a todas las empresas y no ha sido un trabajo de gabinete. Esto no ha sido para nada un trabajo de gabinete. Nosotros hemos hecho más de 100 entrevistas a empresarios. Porque acá lo que se quiere es que el propio empresario le diga al funcionario público, yo me veo así, yo me uno de esta manera, yo me articulo de esta manera y por lo tanto tengo identidad con este grupo. Pero no me mezcles con este grupo porque... pero la identificación de aquello que podría desarrollarse, del elemento que falta, la escuela de moda en sí, por ejemplo, eso ustedes no lo han identificado. Es que eso forma parte ya, entrar a ese nivel de detalle, forma parte de una segunda etapa, que justamente es lo que nosotros estamos en conversaciones con el Ministerio de lo que sigue. Es decir, ahora lo que toca es entrar a trabajar en cada clúster para identificar esos retos estratégicos, pero con el privado, con el actor privado, con los empresarios realmente, identificar ese plan de negocio, no como empresa, sino como
como grupo de empresas. Esto supone una institucionalidad, un marco, digamos, los privados, los empresarios se van a reunir. Sí. Veo ahí que habría un gerente de clúster. Exactamente. Pero ese gerente de clúster es puesto por el Estado, ¿no? No, si que el Estado entre y pone al gerente de clúster no funciona. O sea, acá lo que haces es generar la oportunidad que se junten, Ya. que definan un plan de negocio. ¿Cómo funciona en Colombia? Colombia lo que ha hecho es, los convoca, les pone expertos internacionales, equipos que ya tienen mucha trayectoria en estos temas, les genera el plan de negocio y les ayuda a generar la gobernanza, que es lo más importante. ¿Qué cosa es la gobernanza? La en este gobernanza caso? es las reglas de juego por los cuales los actores del clúster van a empezar a convivir. Se genera una persona jurídica llamada un clúster, el nombre que queramos, de acuerdo a la realidad del negocio, y empiezan a fijar sus metas propias. Y el Estado... Entonces eso es una especie de empresa de empresas. Exactamente. Pero es una cosa privada. Es una cosa privada, pero que el Estado tiene que decirles, yo te voy a ayudar en dar las señales para que tú puedas crecer. Pero es empezar a mirar el conjunto, Entonces, la asociatividad. Esta agrupación, digamos, de empresas que forman parte de un clúster, que no son empresas necesariamente que producen lo mismo, sino que justamente producen Toda la cadena de valor. toda la cadena de valor, se reúnen y identifican entonces Los retos estratégicos. Proyectos estratégicos, qué cosas se podrían hacer, qué Exactamente. cuellos de botella hay, qué problemas hay, Exactamente. quién los puede resolver, ese tipo, Tú lo has definido muy bien, exactamente. La idea es que este grupo de empresarios digan cómo nos vemos de acá a 10 años y por lo tanto qué nos falta, cuál es la brecha y qué necesitamos. Y el Estado tiene que agarrar y disponer recursos para que los clústeres que existan postulen a fondos concursables, como funciona en cualquier país moderno. No asignar los recursos a este grupo o a este grupo, sino los clústeres postulan. Quien tenga mayor madurez, mayor participación en el mercado, el que se preocupe por realmente tener una gobernanza y que funcione. Pero ¿cómo garantizar que esos fondos públicos concursables no se asignen a proyectos artificialmente planteados, digamos, que no realmente respondan a una posibilidad de mercado? Porque obviamente cuando uno diseña esto, le pone metas, indicadores de desempeño que pueden ser exportaciones, el nivel de exportaciones. Entonces, el gasto público, pero también tiene que haber gasto privado, porque esto no es que el Estado da todos los recursos, sino es un modo de convivir juntos, tiene que verse evidenciado en indicadores, lo que llamamos indicadores de desempeño, que pueden ser ventas al ventas al exterior, ¿no? Con este estudio, ustedes han identificado, digamos, 41 clústeres, 16 los han profundizado un poco más. Sí. Esta es una primera etapa. ¿Qué vendría ahora? ¿Qué vendría ahora? Lo que toca es que justamente el gobierno, y eso es lo importante, el estudio es un insumo finalmente, no es un fin. Lo que toca es que el gobierno, las diferentes entidades, el plan de diversificación productiva del Ministerio de la Producción ya lo recoge. ¿Lo recoge? Lo recoge. En el documento recoge este estudio, lo hace suyo y plantea acciones de un Porque yo programa veo, por nacional. ejemplo, que en la parte de madera, en el clúster de madera, Sí, claro. ustedes identifican un clúster en Loreto Y Ucayali. y otro en Ucayali. En cambio, el plan de diversificación productiva o del Ministerio del Produce tiene un sitio madera en Madre de Dios. O sea que se ve que no conversan. Eso es justamente lo que nosotros hemos empezado a plantearle, que toda la gobernanza del aparato público empiece a entender en dónde están los verdaderos actores. Ese es un poco el aporte también del estudio, es decir, cómo los fondos de innovación, como los fondos de ciencia y tecnología deberían también orientarse a las necesidades de este grupo de empresas. Ya, y focalizarse bien, donde realmente está tu público objetivo. Pero entonces, ¿quién ejecutaría esto? ¿El Ministerio de la Producción? Es un tema que ¿quién va a organizar los clústeres o es No, la idea es que haya una actitud proactiva del Estado, en el sentido de convocarlos, acompañarlos en el proceso que dura 6 meses para que justamente el clúster pueda identificarse y pueda empezar a desarrollar su plan de negocio. Su plan de negocio propio, no es un plan de negocio que le debe imponer el Estado, sino el propio privado. Yo, por ejemplo, estuve hace poco en Tacna viendo el tema de la aceituna y uno se queda sorprendido de, a pesar de ser un país de una zona aceitunera, que no hayan industrias que se hayan desarrollado alrededor de la aceituna. Pero, por ejemplo, lo que sucede, caso contrario, sucede en el norte, que es un clúster que hemos identificado, el clúster del mango.
tan importante se ha vuelto el mango en la zona de Piura, que ha generado empresas que dan servicios, pero también tenemos otros clústeres como el auxiliar automotriz o el auxiliar agroalimentario. ¿Cuál es el auxiliar automotriz? Estamos hablando de baterías, carrocería, todas esas empresas que dan servicios para la industria automotriz. Podrían también ser parte de una identidad propia de negocio y empezar a mirar mercados externos. O el auxiliar agroalimentario, empaques, embalajes, servicios para toda la cadena agroindustrial, ya tiene una identidad máquinas propia. También, equipos. Máquinas, exactamente. Yo recuerdo que en ICA, por ejemplo, no sé, varias de las líneas estas, las fajas, donde se selecciona, y en fin, varios equipos, varias máquinas, terminaron siendo producidos por la industria metalmecánica local, inventadas incluso por... Hay muchos empresarios que terminan, a la falta de acceso a tecnología externa, generando su propia maquinaria. Esa maquinaria es madura y van generando la cadena de valor. Pero, por ejemplo, en Piura es impresionante lo que el mango ha podido generar hacia atrás. ¿Ah, sí? Y por lo tanto, ahí es donde identificamos, acá hay una oportunidad, no la desperdiciemos. Por lo tanto, si nosotros hacemos una gobernanza de estos actores, y sobre todo que es gobernanza descentralizada, porque muchos de los clústeres, el problema que tenemos es que la gobernanza estaría en Lima, ¿no? Ahora, no veo nada acuícola acá, y la acuicultura se supone que es una gran potencialidad del Perú. Ese es un buen punto. Cuando nosotros discutimos esto con el Ministerio de la Producción, un poco cuando uno va a comprar pescado, lo podemos diferenciar de la siguiente manera: o el pescado viene de una zona libre, o viene de una granja, por decir de alguna manera. Entonces, al final lo que importa es cómo lo ve el consumidor. Acá por eso que los nombres importan, porque la idea es el enfoque de demanda, es decir, cómo mi oferta conversa con la demanda que realmente está comprando. Por eso que nosotros separamos lo fresco, y hay un clúster para fresco, de hortofrutícola, de lo congelado y conservas, a pesar que una empresa puede estar en los dos clústeres, porque son modelos de negocio distintos. O sea, eso lo hemos consultado con las empresas más representativas de este país, y todos nos decían, no, son negocios totalmente distintos. Si tú me pones a diseñar un plan de negocio para fresco y otro para congelado y lo junto, se pierde. Pero acá lo importante, Jaime, es entender que es momento ya de hablar de política industrial moderna. Es importante que el Ministerio de la Producción ha puesto sobre la mesa una agenda y por lo tanto hay que empezar a ver qué acciones tomar, y creo que este primer mapeo nos ayuda justamente a fijar una línea de base que permita ya empezar a tener medidas concretas, ¿no? En el corto plazo. Pero no hay ninguna decisión respecto de si de pasar a ese segundo paso. No, yo creo que sí, porque hace poco fue la presentación de la Agenda Nacional de Competitividad, la nueva agenda, y la meta que se ha propuesto la nueva agenda es tener 15 clústeres en este nuevo periodo, ¿no? Y creo que la intención política existe. Claro, pero una cosa es la agenda de competitividad y otra cosa es el plan de diversificación. Son dos cosas distintas, que yo no sé si conversan entre ellas. Lo que pasa es que la agenda se propone metas, y las metas las articula con los diferentes actores, porque la agenda finalmente lo que hace es generar incentivos, y por lo tanto ya ha puesto una meta de 15 clústeres que tiene que hacerlos el Ministerio de la Producción, y de hecho lo que hay que hacer es que todos conversen. El plan de diversificación productiva, el plan estratégico nacional de exportaciones que vence este año, que es muy importante que se engrane con esta visión de diversificación. Rápidamente, porque ya nos ha ganado el tiempo, sí, claro. ¿Cómo se desarrolló el clúster minero metalúrgico o metalmecánico de Antofagasta en Chile? ¿Cuál fue la participación del Estado ahí? La participación del Estado fue a través de Corfo, que es la oficina que da. Lo que hizo justamente fue convocarlos, y el propio andamiaje del sector público permitió que ellos generaran de su gobernanza. Y hoy por hoy ellos licitan como un clúster privado, y se presentan a licitaciones internacionales y dicen: yo quiero participar y hacer una planta minera en Sudáfrica. Y eso es lo que el Perú debería aspirar, claro, porque nuestra geografía nos ha dado los minerales y por lo tanto hemos desarrollado esas capacidades internas. De acuerdo. Bien, muy interesante, señor Carlos Castro. Muchísimas gracias por su participación. Claro que sí. En la hora N fue entonces Carlos Castro presentando este estudio que identifica a 41 clústeres en el Perú y que debería tener ahora una segunda o tercera etapa. Vamos a una pausa y regresamos con Julio Morriverón. Él es director de Relaciones Institucionales de Southern Perú, pero ha sido el factotum del estudio, de la aprobación, digamos, del estudio de impacto ambiental de Tía María, un proyecto que parecía condenado a la inviabilidad. Él lo convirtió en viable. Regresamos.